Paula, Mauricio, lo que el país vio es la evidencia de lo que está pasando al interior del gobierno. El presidente decide transmitir el Consejo de Ministros en vivo y en directo y exponer a varios de sus ministros. Algunos los regañó por no llegar, por no estar presentes. A otros les dice que es una vergüenza la ejecución. Y en esa exposición la vicepresidenta le contraría y le dice que no está de acuerdo con la llegada de Armando Benedetti. En fin, quedó en exposición, quedó evidente ante el país lo que está pasando en el gobierno. Es así de simple. Pero sí queda la pregunta, Giovanni Mauricio, de ¿para qué esa exposición y por qué justamente en este momento, cuando ingresa ya a tener un rol mucho más protagónico, una figura que genera tanta resistencia al interior del gobierno como Armando Benedetti, que además seguramente va a llegar a imponer su propio sello, como es lógico cuando llega a ocupar un cargo como este que le da tanto manejo, que tendría que administrar seguramente muchas cosas de la figura del presidente, su relacionamiento con los demás y sobre todo porque él llega a ser el reemplazo del rol que venía ejerciendo Laura Sarabia. Entonces, como que ¿para qué hacerlo en este momento? Creo que no es una pregunta menor que sigue rondando y que genera más interrogantes que respuestas, y me hace pensar también si ese trino del ex canciller Leiva que les contábamos nosotros ayer en esta misma emisión se dirigía entonces a Armando Benedetti cuando él hablaba de un ascenso o si estaba hablando de Laura Sarabia como pensamos en un principio. Es difícil entender cuál fue la motivación que llevó al presidente Petro a buscar que esta reunión, este Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros, es cierto que no los hace mucho, hay otros presidentes que en la historia de Colombia han hecho Consejo de Ministros una vez a la semana, esto sucede muy eventualmente en el gobierno de Gustavo Petro, pero no obstante, pues es una reunión relativamente rutinaria dentro de la ejecución de la política pública, un Consejo de Ministros. ¿Qué lo llevó a pedir que este se transmitiera? Es un misterio. Parecería, al oír la gran intervención que tuvo antes de empezar a oír a los demás funcionarios del gobierno, que el objetivo era repartir culpas. Es decir, cuando el presidente dice, hemos asumido tantos compromisos, se han ejecutado tantos compromisos, y ahí deja de hablar en la primera persona del plural y empieza a hablar de ellos, ustedes se comprometieron a tal cosa y ustedes no han cumplido y ustedes tienen una doble agenda. Es como si el objetivo hubiera sido explicarle al país por qué este gobierno no ejecuta y de alguna manera echarle las culpas a su gabinete, echarle las culpas a sus ministros. Es posible que esa haya sido la motivación. Habrá gente después de oír al presidente en su larga intervención inicial que habla absolutamente de lo divino y lo humano, que crea que es un acto de vanidad. Yo creo que era un acto de señalar culpas y decir, si a mí me dan unos buenos ministros o si yo escojo unos buenos ministros, pues yo sí puedo gobernar, más o menos eso. Pero salió muy mal esta reunión. Ustedes han visto las divisiones que se muestran internamente, han visto a la vicepresidenta frente a frente echándole sus vainazos, como se dice popularmente, tanto a Armando Benedetti como a Laura Sarabia. Ustedes han visto las grandes grietas que existen dentro del gabinete y que el país ahora conoce directamente. Si la intención era explicar por qué el gobierno no está ejecutando y echar culpas a los demás, creo que salió el tiro por la culata y lo que el país se lleva es una impresión muy negativa del estilo de liderazgo del presidente y de la manera como a estas alturas, más de casi año y medio antes de que acabe el gobierno, se está gestionando la administración pública en esta administración.